tardes. Estamos iniciando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer. El 1040 es la frecuencia que escuchas. Yo soy Gloria Frías. Con mucho gusto te saludo en este ya viernes 19 de septiembre del 2014. Una fecha donde también pues se recuerda una fecha importante para nuestro país porque bueno, un día como hoy, si no mal recuerdo, no me salen bien mal las cuentas, hace 29 años. 30, nos llevamos para 30. 29 o 30, sí. por ahí, si no ahorita me lo, ¿29? 20. 29, ¿verdad? Sí, 29 años, sí, las matemáticas. No, hace 29 años exactamente, un día como hoy, pues ocurrió esta tragedia en lo que es la Ciudad de México, este terrible terremoto que sacudió la Ciudad de México y que, bueno, sabemos que hubo pues muchos, miles de personas que fallecieron. Y bueno, pues hoy lo recordamos, nuestro país no pasa por desapercibido esta fecha y bueno, pues con la intención, a raíz de eso han cambiado muchas cosas, se han modificado muchas cosas en cuestiones de protección civil precisamente, ¿no? Y obviamente también esta prevención de hacer constantemente, pues en este caso simulacros para saber cómo actuar ante un terremoto o ante un sismo. Muy bien. Bueno, pues después de este brevario cultural, saludamos a la productora Rosy Muñoz, que está aquí en cabina con nosotros, es la productora del programa. Brenda Tapia te tiene en teléfonos, Arturo Cervantes en los controles de audio y también como cada tarde en lo que es la cuestión de la imagen, Chuy Preciado. Y recuerden que este programa se transmite por radio en 1040 de AM y también se escucha y se ve en vivo en la señal de video en radiomujer.com.mx. Estamos en vivo para ti y para todos los que nos siguen fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, desde alguna parte del mundo, por internet. Muy bien. Hoy, como ya escucharon en la cápsula de introducción, tenemos un tema interesante que, bueno, esta manera también de irte recordando esto tan importante que viene, que es la vacunación contra la influenza. Precisamente, ¿por qué sí debes vacunarte contra la influenza? Y decimos por qué sí, porque hay también todavía muchos mitos alrededor de esto. Lo que se dice entre la gente, entre algunos sectores de, no, yo no me vacuno porque de todos modos a lo mejor me voy a enfermar más, o porque no me sirvió de nada, o porque me hace más mal que bien. Vamos ahora a conocer aquí en el programa, por qué sí vacunarte contra la influenza, por qué es tan importante, y no dejarlo nada más para los meses ya cuando estamos sintiendo el frío, que es diciembre y enero, sino por qué empezar con estas campañas a partir de octubre. Precisamente nos acompaña aquí en la cabina el doctor Edgar Saúl Tejeda Chávez. Él es coordinador estatal del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia y es coordinador también del programa de vacunación en el estado de Jalisco. ¿Cómo está, doctor Edgar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pues es el tema que ofrecemos el día de hoy aquí en Magazine, te invitamos a que te quedes, va a estar interesante, pero antes, como siempre, abrimos también esta revista auditiva que tenemos en Radio Mujer, con una sección siempre para dejarte un buen consejo para verte mejor. Para verte mejor. Amarle es lo que se puede amar. ¿Podemos amar a nuestra ciudad, tú crees? Claro, pero quizás podría ser más amable. ¿Y tú? ¿Eres fácil de amar? ¿O hay que ver de qué humor andas? Con solo oír las pisadas de alguien, sabemos cómo está. Si alguien se sacara un viaje maravilloso, ¿te escogería para ir con él? ¿Te gusta a ti estar contigo? Si la respuesta es no, pregúntate, ¿dónde me descompongo? Conozco personas que por hambre se descomponen o por no dormir porque tienen sueño. Si encuentras la razón, trabájala. A veces hay que buscar hasta ayuda profesional, checar la salud, la presión y con toda seguridad te digo, el que no es agradable es porque no se siente bien. Procúrate y a dominar ese carácter. Ser amable es importante, pero es muy importante ser amable para verse mejor. Gracias a Ceci Ramos que nos colabora con esta sección. Un saludo si nos está escuchando en Mérida, Yucatán, un gran saludo y gracias por dejarnos estas cápsulas para el auditorio de Radio Mujer. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Te pregunto si piensas vacunarte este año contra la influenza, sí, no
y por qué. 31 22 11 90 36 47 18 83. A través de en radiomujer.com.mx nos podrás ver y escuchar. Hoy sí, para quienes quieran intentar conectarse en el chat, por unas cuestiones de actualización en lo que es la programación del chat en la página, no lo tenemos habilitado el día de hoy, hasta por ahí después de las 7 de la noche nos han avisado, pero lo pueden hacer por redes sociales, por el Facebook, Mujer, el Sexto Sentido, déjanos un inbox, y también por el Twitter de este programa Magazine 1040, @Magazine 1040. Vamos ya a la pausa comercial y regresamos para comenzar y abrir el tema con el doctor que nos acompaña el día de hoy. Hoy esa es la finalidad del programa, porque lo hemos hecho el día de hoy de hablar de la vacuna contra la influenza. Precisamente el saber la importancia de esta vacuna, el saber quién se tiene que vacunar y el por qué hay que vacunarse. Digo, esta cuestión de la epidemia de la influenza la vivimos hace unos años, pero no dicen por ahí llegó para quedarse y para también tener medidas de prevención para que no se vuelva a repetir, ¿no, doctor? Así Esa es es la intención. Y bueno, comenzaría primero, doctor Edgar, con esta cuestión de porque, digo, la pregunta de todos, ¿no? ¿Es importante vacunarnos contra la influenza? Es sumamente 2014. importante. 2014, 15, 16 y los años que vengan. La vacunación en general, como el acto de protegernos, es fundamental para el ser humano. Hoy por hoy hablamos de una gran cantidad de enfermedades que ya no están presentes. Son muchas generaciones, entre ellas la mía, que no conocemos enfermedades más que en el libro. Sí. Hay enfermedades que gracias al esfuerzo de la aplicación de vacuna, del esfuerzo de la comunidad, del esfuerzo de las personas por llevar hasta los lugares más lejanos una dosis de biológico, hoy ya tenemos casos de polio. Claro. En México no tenemos polio. Hoy hablamos muy raramente de casos de tosferina, hablamos muy raramente de casos de sarampión, y esto es gracias a las vacunas. Sí, Vacunas que nos pusieron, sí, claro, vacunas que nos pusieron en la infancia, que le estamos aplicando a nuestros hijos, sí, pero que también es importante recordar que estas vacunas no solamente es cuestión de la infancia o de niños, en la adolescencia, en la etapa adulta, en la etapa ya de adulto mayor, también tenemos un esquema de vacunación que debemos de completar, que debemos de cubrir. Y la importancia de tener este tipo de prevención es para evitar enfermedades propias de ese momento. Influenza es una enfermedad que le abre la puerta al resto de las enfermedades. Influenza le abre la puerta a la neumonía, influenza le abre la puerta a la descompensación de la diabetes, a la descompensación de la hipertensión. De ahí que es una enfermedad realmente mortal. Esta descompensación en personas susceptibles, hablemos de los menores de 5 años o de los mayores de 60, pues los va a llevar a tener situaciones realmente críticas en cuanto a su salud. Son enfermedades prevenibles, son enfermedades que basta con que acudas a una unidad, se te aplique este producto, ¿sí? Y tú vas a estar protegido durante este año. Influenza, la vacuna contra influenza es una vacuna que tiene una temporalidad, es decir, hay un momento en el que debo de aplicarla, pero llega un momento en el que tengo que poner un refuerzo o una dosis nueva. Cada año es importantísimo que nosotros nos apliquemos dosis de influenza, porque cada año cambia la fórmula. La Organización Mundial de la Salud está vigilando en todo el mundo cómo se están comportando los virus que ocasionan la enfermedad de influenza en el ser humano, ¿verdad? Y cómo va cambiando la presencia de estos. Al cambiar la presencia de estos, modifica la composición de la vacuna. Recordemos que no es lo mismo vivir el invierno en la parte norte de la Tierra que en la parte sur. Ahorita ya traemos la información de cómo se comportó el invierno en el hemisferio sur, qué virus circularon y cómo tenemos que reformular la vacuna contra influenza. Por eso es importante cada año aplicármela, porque será una nueva fórmula, y cada año habrá que recordar que como seres humanos pues vivimos un proceso de desgaste. Cada año nuestro sistema de defensas podrá venir a menos, y sobre todo si soy diabético, si soy hipertenso, si soy obeso, sí, claro. Si tengo esos factores de riesgo, mi sistema de defensas no funciona igual. Sí, las condiciones de estrés o las condiciones de vida a las que me veo sometido también me van a desgastar. Si ha pasado, por ejemplo, por alguna situación de cáncer, tratamientos contra el cáncer, que es como quimioterapias, ¿no? Que Definitivamente, también. O sea, todas estas personas son más susceptibles de presentar una enfermedad.
los virus, las bacterias que ocasionan esas enfermedades están en el medio ambiente. Están tocando las puertas para ver quién les abre. ¿Quién les va a abrir? El que no tenga una protección como la vacuna. Es ahí donde se presentan estas enfermedades y los casos pues son muy lamentables, porque son enfermedades que pueden ser muy graves o que pueden llevar a la muerte. Así es. Vamos, antes de hablar un poquito de quién sí vacunarse, por qué en octubre y no a lo mejor esperarnos a cuando ya se sienta más el frío, primero en cuestiones de lo que es la influenza, ¿cómo se manifiesta una persona con influenza? La enfermedad de influenza es una de las enfermedades relativamente más fáciles de poder diagnosticar, porque la enfermedad es un golpe súbito al estado general. O sea, tú puedes estar trabajando tranquilamente en la mañana y por la tarde aparecer fiebre repentina, cansancio, dolor de huesos o dolor articular, ¿sí? Y sentir que te tumba. O sea, la gente que tiene la enfermedad de influenza dice, ¿sabes qué? Me caí, ya no me pude levantar, tengo un catarro como nunca me había dado. Lo primero que tenemos que pensar los médicos es en influenza, sobre todo para esta época del año. Y generalmente cuando van al doctor ya en estas situaciones tan graves, se puede decir, o tan obvias que la persona ya no puede y tiene que buscar ayuda médica, generalmente le dicen, ¿te vacunaste? ¿Estás vacunada? Sí, la primera pregunta que hacemos es esa, sí, para poder descartar otra serie de enfermedades que se pueden parecer al cuadro de influenza. Si recordamos los síntomas del dengue, por ejemplo, pues también se parece a dengue. Entonces, el médico está en la obligación en este momento de poder descartar esas dos enfermedades, y esa es la capacitación que la Secretaría de Salud en este momento está dando a todo el personal para poder diferenciar cualquiera de los dos cuadros, el de influenza o el de dengue. Pero es importantísimo que la persona que tenga estos síntomas acuda a la unidad de salud ante la presencia de ellos, para que el médico pueda hacer un diagnóstico y pueda darle las recomendaciones necesarias para evitar que este cuadro que ya presentó se pueda complicar. ¿Hay diferentes tipos de influenza? Hay diferentes virus que provocan influenza. Hay influenza A, hay influenza B, pero son los virus, ¿sí? La enfermedad es única, ¿sí? Enfermedad de influenza, en Estados Unidos le dicen flu, ¿sí? Pero nosotros la conocemos más o menos como gripe, pero es una enfermedad producida por diferentes tipos de virus de influenza. Y hay grados donde les pega a unos más y proporción que en otros. La intensidad va a depender mucho de cada uno de nosotros. Como seres humanos respondemos diferente a los estímulos, ya sea las enfermedades o el medio ambiente que nos encontramos. Por eso enfatizamos mucho en los niños menores de 5 años y los adultos de más de 60, más vulnerables, porque ellos tienen una vulnerabilidad especial ante estos cuadros. Pero reconocer que igual en el adolescente o en el adulto joven el cuadro se puede presentar, y si tenemos, lo que ya comentábamos, alguna asociación con diabetes, hipertensión, obesidad, se puede complicar. Sí, digo, no es lo mismo, quiero pensar, y bueno, lo hemos visto, que les pegue una fuerte gripa, en este caso hablando de influenza, a una persona relativamente que esté sana, que lleve un sistema de vida sano, hábitos saludables, a una persona que ya traiga obesidad, y con la obesidad hipertensión, diabetes, enfermedad renal, etc. Se puede descompensar. Su sistema está diferente. Así es. ¿No? Totalmente diferente. Su sistema de defensas no responde igual que el del resto de las personas. Hace un momento en la cápsula escuchábamos a algunos jóvenes que decían, bueno, es que yo ya no me vacuno. ¿Y por qué no me vacuno? Porque no me enfermo. Bueno, si nos recordamos de la época de adolescente, realmente no nos enfermábamos, nos sentíamos... no nos pasaba nada, no nos puede pasar nada, ¿no? Así es, pero es que es el momento en que nuestro sistema de defensas está más activo, es más potente, actúa contra todas las enfermedades que pueda haber en el medio ambiente, y difícilmente teníamos alguna enfermedad. Pero si también nos recordamos en algún momento de nuestra infancia, o si volteamos a ver a nuestros abuelos o a nuestros padres, ya son más vulnerables. Sí. De hecho, entre los adultos mayores hay un dicho, ¿no? El adulto mayor fallece de las 3 C, y una de las C por las que fallece es un catarro. Entonces ellos reconocen, ¿sí?, que una caída, un catarro o a veces tener diarrea puede ocasionar el que un adulto mayor fallezca. Y otro dicho que tienen también muy acertado: enero y febrero
desviejadero, Sí. porque sabían, dentro de la cultura que ellos tenían, que en la época de invierno es más fácil que se presentaran enfermedades que se complicaban en el adulto mayor. Exactamente, relacionadas sobre todo con las vías respiratorias, ¿no? Así es. Doctor, ahora, ¿por qué, se preguntarán las personas que nos están escuchando, por qué hablar desde ya, prácticamente estamos a mitad de septiembre, viene octubre, ¿por qué empezar a hablar desde octubre de la vacuna de la influenza? ¿Por qué se les empieza a invitar a la gente a que vaya a buscar esta vacuna? Como bien comentas, es prevención. Cuando iniciaste el programa hablábamos de la cultura de la prevención en protección civil y también la cultura de la vacunación es algo que tenemos que hacer. Hablar en este momento es porque si nos aplicamos la vacuna en esta época, en el otoño que vamos a iniciar, nuestro sistema de defensas va a reaccionar, va a producir la defensa necesaria para que en el invierno, cuando es más presente la enfermedad de influenza, tengamos ya lista esa barrera, esa armadura que nos va a permitir transitar durante esta época. Para nosotros es fundamental eso. Voy a quedarme aquí para la pausa comercial, pero regresamos hablando más sobre la vacunación, en particular la vacuna contra la influenza, después de la pausa. Teléfonos de cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. A través del Facebook estamos en Mujer, el Sexto Sentido, y en Twitter de este programa @magazine 1040. Hoy hablando de por qué sí vacunarnos contra la influenza, y te estamos preguntando a ti, te pregunto si piensas este año vacunarte contra la influenza. ¿Piensas tú, o a lo mejor de toda la familia, que nos aportes y nos digas o qué has escuchado sobre esto? Y aquí el doctor Edgar Saúl Tejeda, que nos acompaña el día de hoy como coordinador del programa de vacunación del estado de Jalisco, te podrá pues a lo mejor dar su opinión y dar pues tu comentario en torno a las dudas que puedas compartirnos. Por ejemplo, María de Jardines Alcalde dice: me quitaron un pulmón debido a un cáncer, busco cuidarme mucho, obviamente. ¿Y es necesario aplicarme la vacuna? Pregunta, porque cuando me la pusieron se me edematizó el brazo hasta la muñeca. ¿Podría ser peligroso? Mira, ella es de esas personas que estábamos comentando que tiene un factor de riesgo, tiene una alta vulnerabilidad a infecciones. Ella sí debe de ponerse la vacuna. Algunas ocasiones hay eventos asociados a la aplicación de una vacuna. Recordar que cada uno de nosotros reacciona diferente a los medicamentos. Esta situación tendríamos que valorarla junto con ella, con el médico que le va a aplicar la vacuna, pero no es una contraindicación absoluta. Pudo haber algún error al momento de la técnica de aquella aplicación y eso le ocasionó la inflamación. Cualquier producto biológico ocasiona un poco de dolor, un poco de edema, que se ponga roja la zona donde lo aplicas. Pero vacuna influenza es de la más alta tecnología y es de las que menos reacciones o eventos asociados a la vacunación tiene. Entonces decíamos ahorita fuera, antes de salir al corte comercial, la importancia entonces a partir de octubre, de hecho el 6 de octubre me decía que comienza una campaña de vacunación. Sí, tenemos la tercera Semana Nacional de Salud a partir del 6 de octubre. Ahí estamos invitando a todas las familias a que acudan a vacunarse, a que acudan a completar el esquema de vacunación de los niños. Esperamos ya para esas fechas, más tardar el 15 de octubre, ya tener la vacuna en todas las unidades del sector salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría, SEDENA, para que acudan a aplicarse esta dosis de este año contra influenza. ¿Quiénes deben, va para todas las edades, o hay prioridad por los niños y por las personas de la tercera edad? ¿Quiénes pueden acudir? Vamos a comenzar por los grupos más vulnerables, por los grupos prioritarios. Los niños de 6 meses a 5 años se les debe de aplicar la vacuna contra influenza. Si es la primera vez que los vacunamos, van a recibir 2 dosis. Si ya es subsecuente, es decir, si ya habían recibido el año pasado la vacuna, recibirán una sola dosis. Y todos los adultos mayores de 60 años recibirán también una dosis. Aquellas personas que tengan una situación especial, como esta persona que nos hablaba de una enfermedad en el pulmón, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes alguna enfermedad, algún tipo de tratamiento, también puedes recibir esta vacuna independientemente de estos grupos de edad. Hay niños de 5 años en adelante que pueden tener asma o que pueden tener alguna enfermedad, ellos tienen que recibir la vacuna. Hay gente de 50 años o más que ya es diabética o hipertensa, ellos deben de recibir la vacuna. Así vamos a comenzar, estos son nuestros grupos prioritarios por el momento para vacunar. Es decir, si va una persona que relativamente está sana,
joven, se puede decir, entre los 20 y los 30 años, y se acerca al sector salud, ¿no se la aplican? En este momento no es nuestra prioridad. Lo que estamos buscando es cubrir a estos grupos. Una vez que tengamos bien cubiertos nuestros grupos más vulnerables, vamos a comenzar a proteger al resto de la población. ¿Qué será a partir del...? Nosotros tenemos como meta, y por eso también la invitación de comenzar a hablar sobre influenza, de que a finales de noviembre ya hubiésemos cubierto más del 90% de la población en estos grupos que comentamos, y entonces sí tener la oportunidad de alcanzar a proteger al resto de nuestra población. Están contemplando que haya abastecimiento de vacunas, o sea, que no les falten, pues. Sí, los 3 sectores, precisamente hoy en la mañana tuvimos una reunión del Consejo Estatal de Vacunación donde charlamos todo esto. Se están considerando en este momento para el estado de Jalisco un poco más de 2.200.000 dosis, ¿sí? Que estamos ciertos de que van a cubrir perfectamente estas necesidades que hoy tenemos y que pudieran todavía alcanzarnos para otros grupos que tuvieran algún otro factor de riesgo agregado. Quiero hacer hincapié en mujeres embarazadas. ¿Qué hay de las mujeres embarazadas? Mujeres embarazadas, independientemente del trimestre en el que están, ellas deben de recibir vacuna contra influenza y deben de recibir vacuna TDPA, que es una vacuna contra tétanos y difteria celular. No le pasa nada al bebé. Absolutamente nada. Lo tenemos científicamente comprobado, ¿sí? Que esta vacuna es inocua para el bebé. A la mujer embarazada, por esta situación, tiene una reducción en su sistema de defensas, tiene una posibilidad de que las complicaciones de influenza sean mayores que en cualquier otra mujer. Es por eso que la mujer embarazada tiene una prioridad también en los servicios de salud, independientemente de la edad e independientemente del trimestre del embarazo en el que se encuentra. Ahora, ¿qué hay le decía ahorita fuera del corte, me gustaría que lo dijera también al aire, de esto que a veces también se dice de boca en boca, mal informado entre la gente, de que las vacunas contra la influenza en el sector privado son mejores que las del sector público? No es cierto. Nosotros, el sector público, compra al mismo laboratorio productor que el sector privado. La Organización Mundial de la Salud garantiza por un proceso de certificación a estos laboratorios productores de vacuna, y es a este laboratorio productor al que se le compra. De hecho, se le compra, hoy México le compra a Sanofi Pasteur, que es una de las empresas más reconocidas en este ámbito de la producción de vacunas. Y es la misma vacuna, volver a insistir, la misma vacuna que vamos a estar aplicando el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y es la misma vacuna que ustedes van a encontrar en el medio privado. ¿Personas que no sean derechohabientes podrán acudir a las unidades de salud? O sea, la Secretaría de Salud no niega las vacunas a nadie, es un derecho que todos tenemos, aunque preferentemente quisiéramos que los que son derechohabientes de una institución acudieran a la misma. Si yo tengo IMSS, vayan a su clínica de medicina familiar, a su hospital. Si yo tengo ISSSTE también, los afiliados al Seguro Popular estarán atendidos a través de la Secretaría de Salud, pero si donde yo vivo no tengo una unidad muy cercana, ¿sí? Acudan con toda tranquilidad a la unidad de la Secretaría de Salud donde se les estará aplicando la vacuna. Muy bien. Hay más preguntas todavía sobre esto. Tengo aquí pues bien comentarios. Juana Guerra, por ejemplo, dice: conozco a 2 personas que por la aplicación de la vacuna de la influenza se pusieron muy mal. ¿A qué se debe? ¿Qué opina? Y esta es otra de las situaciones también que a veces se comentan entre la gente. Es que me la puse y me fue mal, entonces ya no me voy a poner este año. Porque me dio un griponón, doctor. Sí. Que parece que salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, realmente no existe, pues. no existe un mal por la vacuna, no es algo que les esté ocasionando este insumo. ¿Qué sucede? Sucede que cada uno de nosotros responde diferente, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar con muchos productos, ¿no? Pudiéramos tener una enfermedad única, pero yo responder de manera distinta. Lo hemos visto, ¿no? Ese de boca en boca también, ¿no? De que, a mí me funcionó tal medicina para tal enfermedad, pero a la vecina, al primo, ya no le funciona. Estas reacciones que se presentan son reacciones hasta esperadas en un cierto número de la población, pero es menos del 1% de la población. ¿Qué sucede? Que son las que más se comentan.
¿sí? Yo he escuchado también, doctor, que cuando que también puede pasar de que la persona ya por ahí traía el virus, no se le había manifestado y se le activó con la vacuna. ¿Qué hay de cierto con esto? No es cierto. La vacuna no activa ningún tipo de enfermedad ni abre las puertas para que se presente otra. Eso son mitos. Insisto, esta es una situación que nosotros esperamos, mientras más dosis de vacuna apliquemos, mientras más población se aplique, pudiéramos encontrarlo como parte del reflejo de la aplicación. Pero insistir, nosotros llevamos desde el 2005-2006 aplicando vacuna contra influenza en Jalisco y no tenemos hasta ahorita reportes de situaciones graves por la aplicación de la vacuna. Ni contraindicaciones. No tenemos tampoco ninguna contraindicación hasta el momento. Voy a ir a la pausa comercial, sigo con más llamadas que tenemos aquí pendientes para comentarlas. Rápidamente, nada más también pasarles el mensaje, se solicitan donadores de sangre tipo O positivo o negativo para la señora Teresa de Jesús González Vázquez. Ella se encuentra en el Hospital San Javier. Los donadores, favor de acudir al hospital que está ubicado en Avenida Pablo Casals, 640, el Hospital San Javier. Ayuda de donación de sangre tipo O positivo o negativo para la señora Teresa de Jesús González Vázquez. Vamos a la pausa comercial. ¿Piensas tú vacunarte este año contra la influenza? 31 22 11 90, 36 47 18 83. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa y te sigo preguntando por qué sí te vas a vacunar o por qué no te vas a vacunar contra la influenza. La intención es que se quede este mensaje el día de hoy con que sí es importante, es un deber de toda la familia, pero en particular, como decía el doctor que nos acompaña aquí en el programa, el doctor Edgar Saúl Tejeda, en particular buscar que a partir de octubre comenzar ya con la intención de llevar a niños y a personas adultas mayores o vulnerables, en este caso personas que padezcan de asma, personas que estén pasando por algunas cuestiones de quimioterapias o con obesidad, como decía el doctor, o sea, y sí buscar diabetes, hipertensión, sí buscar la vacuna desde octubre. Sí, ¿no? Ellos, eso es el primer grupo que tenemos que tener vacunado, es el grupo más sensible, más susceptible a la enfermedad, y este año, como ninguno de los otros, esperamos que sea más típico. Si recordamos cómo inició este año, pues las estaciones han estado muy marcadas. Muy cambiantes. Entonces, este invierno pudiera ser invierno muy intenso, y esto va a hacer que seamos todavía más susceptibles a presentar enfermedades respiratorias. La señora Ramírez de Santa Anita: me apliqué la vacuna en enero de este año. ¿Cuándo debo de ponerme la siguiente? Ya. La vacuna es cada año es diferente. Aunque ella se la haya aplicado en enero, esta fórmula es distinta y, como estábamos comentando al inicio del programa, lo que queremos es prevenir antes de llegar al invierno. Entonces, ella se la debe de aplicar ya ahorita en octubre, noviembre, para que esté con su sistema de defensas al máximo para enero y febrero. Le iba a decir, esto también cuestión, ¿hay algún tarda cierto tiempo en hacer efecto la vacuna en el cuerpo? Sí, todas las vacunas que nosotros nos aplicamos tienen un periodo de alrededor de 15, 20 días en que llegue al punto máximo en el que los anticuerpos, que son las células de defensa, están presentes y que generen una memoria para que cuando estemos en contacto con ese virus o esa bacteria, pues inmediatamente nuestro organismo responda. Por eso también es importante esta época aplicarme la vacuna. De nada va a servir que yo me vacune en febrero, marzo, porque esa vacuna, insisto, es para la época del invierno, es para pasar la época más cruda del invierno. Esta es la época, este es el momento en el otoño en el que me debo de vacunar previo al invierno. ¿La forma de aplicación es en brazo? Así es, la aplicación en el caso de los adultos es en el brazo, en el hombro, ¿sí? No molesta más que cualquier otra aplicación de un producto, un medicamento. ¿Puede haber alguna reacción de fiebre? Momentánea, un poco de dolor, la inflamación, pero nada más. En los niños, dependiendo de la edad, pudiera ser que se le aplicara en la pierna. A los niños más chiquitos la aplicación de las vacunas es en la pierna. Y ya más grandes, pues también será en el hombro. En el hombro también. Así es. Le decía eso de cuestión de que a veces haya un poquito de febrícula o nada. O no. De esos son también mitos. De que mi niño trae un poquito de fiebre o trae un poquito de gripe y no le vacuno, no importa.
ellos deben de recibir la vacuna. Para nosotros son oportunidades perdidas de vacunación, son mitos de vacunación, que le acabo de dar un medicamento, que nos digan cuál es y nosotros ya revisamos si hay una contraindicación real, pero no por pensar o por creer o porque me recomendaron dejar de acudir a la unidad. Doctor, pues ya nos vamos. Le quiero agradecer mucho su visita, la información que nos viene a compartir el día de hoy aquí, de la importancia de sí vacunarnos entonces contra la influenza y todos los años. Todos los años. Es un evento familiar, por favor, vayan todos, aprovechen la Semana Nacional de Salud, inicia el 6 de octubre. Estamos cubriendo a los niños menores de 5 años con su esquema completo de vacunación. Estamos aplicando vacunas del adolescente también porque, insisto, todos en un momento dado tenemos una vacuna que aplicarnos para el esquema. Mujeres embarazadas, adultos mayores, sí, todos tenemos que vacunarnos. Vamos en familia a las unidades y así vamos a tener una protección para todos. ¿Algún teléfono que nos pueda dejar para... si quieren pedir alguna información? Claro que sí, en la Secretaría de Salud Jalisco al 3030-5062, en el Departamento de Medicina Preventiva, con mucho gusto les podemos atender. Doctor Edgar Tejeda Chávez, muchas gracias por su visita el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también, bonito fin de semana, hasta el lunes.